Hello from beautiful São Paulo. Hola, hola, hola desde la hermosa São Paulo. There will be a time coming where I won't be able to say that anymore Llegará un momento en que ya no podré decir eso, because we are moving to the northeast of Brazil. porque nos mudaremos al noreste de Brasil. Then I will say all year round, hello from hot Teresina. Entonces diré todo el año hola, hola, hola desde la calurosa Teresina. It's one of the hottest cities in Brazil. Es una de las ciudades más calientes de Brasil, All year round. durante todo el año. Look at verse 10. Mira el versículo 10. Paul says we are fools for Christ, but you are wise in Christ. Pablo dice, nosotros somos necios por Cristo, pero ustedes son sabios en Cristo. We are frail, but you are powerful. Nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. You are celebrated and we are humiliated. A ustedes lo celebran, a nosotros nos humillan. Isn't this an interesting statement that he makes here? ¿No es una declaración interesante la que hace aquí? See, Paul is trying to tell them that they have chosen to be the lowest of the lowest for the purpose of the kingdom. Mira, Pablo está tratando de decirles que han elegido ser lo más bajo de lo más bajo para el propósito del reino. He compared even himself and the apostles Él se comparó a sí mismo y a los apóstoles with the ordinary Christians in Corinth who were very, very carnal, con los cristianos ordinarios en Corinto, quienes eran muy carnales, living in terrible sins. viviendo en terribles pecados. And to them he said, you are wise in Christ. Y a ellos les dijo, ustedes son sabios en Cristo. Now, it almost seems like Paul is trying to paint a very graphic picture Ahora, casi parece que Pablo está tratando de pintar un cuadro muy gráfico to finally bring them to the place to wake up that the apostles are nothing special. para finalmente conseguir que despierten y se den cuenta de que los apóstoles no son especiales. He says, don't you see that we're the ones that for Jesus Christ have made ourselves full? Él dice, ¿no ves que somos los que por Jesucristo se han hecho necios? You live in Christ's wisdom, but when everybody looks at us, we look like fools. Ustedes viven en la sabiduría de Cristo, pero cuando todos nos miran parecemos necios. He says, we are frail, yet you are powerful. Dice, nosotros somos débiles y ustedes fuertes. How can Paul say that we are frail when, on the other hand, he says we are strong in the Lord? ¿Cómo puede decir Pablo que somos débiles cuando por otro lado dice que somos fuertes en el Señor? You know, if you look at the whole story in the life of Paul, Sabes, si miras toda la historia en la vida de Pablo, the truth is that Paul had to experience weakness over and over and over again. la verdad es que Pablo tuvo que experimentar debilidad una y otra vez. Do you remember 2 Corinthians 12? ¿Recuerdas 2 Corintios 12? Where Paul actually finally comes to the place where he says, I rejoice in my weakness, Donde Pablo finalmente llega al lugar donde dice, me regocijo en mi debilidad, because when I'm weak, I'm strong in the Lord. porque cuando soy débil, soy fuerte en el Señor. So Paul let them understand that if you would only know what we live through, Así que Pablo les hizo entender, si supieran lo que vivimos, that we are fragile, weak people. que somos personas frágiles y débiles. Look, so many Christians have the idea that great ministers are the strong people. Mira, muchos cristianos tienen la idea de que los grandes ministros son gente fuerte, But I don't believe so. pero yo no lo creo así. What's God gonna do with strong people? ¿Qué va a hacer Dios con la gente fuerte? How's God gonna use somebody powerful who is strong in himself? ¿Cómo va a usar Dios a alguien poderoso que es fuerte en sí mismo? I mean, think what Paul suffered just physically. Quiero decir, piensa lo que Pablo sufrió solo físicamente. If that did not make your body weak and fragile, then I don't know what. Si eso no hizo su cuerpo débil y frágil, entonces no sé qué. He was stoned and left as dead. Y fue apedreado y dejado como muerto. How many bones must have been broken at that occasion? ¿Cuántos huesos se habrán roto en esa ocasión? Day and night he was out in the open sea. Día y noche estuvo en alta mar. I mean, Paul suffered physically intensely. Quiero decir, Pablo sufrió físicamente intensamente. So of course physically he was very frail, very weak. Así que, por supuesto, físicamente era muy frágil, muy débil. And he was very happy to do that after the Lord told him, my grace is enough. Y él estaba muy feliz de hacer eso después de que el Señor le dijo, mi gracia es suficiente. So once we understand that the higher we are in the kingdom, Así que, una vez que comprendemos que cuanto más alto estamos en el reino, so my higher under quotation marks, es decir, más alto entre comillas, it's reality a life of servanthood, a life of suffering, a lot of pain. la realidad es una vida de servidumbre, una vida de sufrimiento, una vida de dolor. All right, I don't want to suffer. Reinhard, yo no quiero sufrir. Well, then maybe you should not want to be a true servant of the Lord.
Bueno, entonces tal vez no deberías querer ser un verdadero siervo del Señor. But Paul embraced it, and not only embraced that, Pero Pablo lo abrazó, y no solo abrazó eso. Paul clearly showed the Christian that that's what true apostolic ministry is like. Pablo mostró claramente a los cristianos que así es el verdadero ministerio apostólico. You know, we need apostles that show to the Christians what real servanthood of Jesus is. Necesitamos apóstoles que muestren a los cristianos lo que es el verdadero servicio a Jesús. And then he says, you are celebrated, but we are humiliated. Y luego dice, ustedes son celebrados, pero nosotros somos humillados. Who wants to be humiliated? ¿Quién quiere ser humillado? To be humiliated is painful. Ser humillado es doloroso. To be humiliated is embarrassing. Ser humillado es vergonzoso. When everybody sees how you're humiliated, it's very hurtful. Cuando todo el mundo ve cómo eres humillado, es muy doloroso. But Paul is telling them, you only see one side of the story, but here is another side. Pero Pablo les dice, ustedes solo ven un lado de la historia, pero aquí hay otro lado. You only see us coming to you with power and authority and signs and wonders. Ustedes solo nos ven venir a ustedes con poder y autoridad y señales y maravillas. But here is another side. Pero aquí hay otro lado. In order for the power and the glory of God to manifest to us as you see it, Para que el poder y la gloria de Dios se manifiesten a través de nosotros como ustedes lo ven, we have to be willing to live a life of true humility. tenemos que estar dispuestos a vivir una vida de verdadera humildad. It's really interesting how he says, you are celebrated, we are humiliated. Es realmente interesante como dice, ustedes son celebrados y nosotros somos humillados. Isn't it strange how many ministers today, they want to be the ones who are celebrated? ¿No es extraño como muchos ministros hoy en día quieren ser los que son celebrados? Paul did not. Pablo no. Paul was willing to do anything it takes so that the gospel could advance. Pablo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que el evangelio pudiera avanzar. You know, I think we have understood very little of what it really means to totally live for Jesus. Sabes, creo que hemos entendido muy poco de lo que realmente significa vivir totalmente para Jesús. We live in such a spoiled, comfortable world Vivimos en un mundo tan mimado y confortable that every time we don't experience things that we like and want to have to our pampered life, we get upset. que cada vez que no experimentamos las cosas que nos gustan y queremos para una vida cómoda, nos enfadamos. But the Lord is raising up a church that is willing to carry a true apostolic mark. Pero el Señor está levantando una iglesia que está dispuesta a llevar una verdadera marca apostólica. Because remember, Porque recuerda, the apostles are there to equip the church los apóstoles están para equipar a la iglesia, so that the whole church can become an apostolic expression of Jesus Christ. para que toda la iglesia pueda convertirse en una expresión apostólica de Jesucristo. Are you willing to live that? ¿Estás dispuesto a vivir eso? This is the church that Jesus is raising up. Esta es la iglesia que Jesús está levantando. See you guys tomorrow. Nos vemos hasta mañana.